Hola, el día de hoy hablaré acerca del patrimonio del Estado mexicano y las restricciones a la propiedad privada, por lo que este video se divide en estos dos bloques: patrimonio del Estado, cómo se conforma y cómo podrían restringirse la propiedad a los particulares. Comenzando con el primer bloque del patrimonio del Estado mexicano, tenemos que comenzar definiendo ¿qué debemos entender por patrimonio? Patrimonio lo vamos a entender como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Este conjunto de bienes, derechos y obligaciones los podemos traducir a dos grandes bloques: activos y pasivos. Los activos son aquel conjunto de bienes que se disponen, lo que puede generar un ingreso, mientras que los pasivos es el conjunto de deudas que se tengan, lo que genera un gasto o un ingreso. Este ingreso y egreso, cuando se registra, es una manera muy simple de entender la contabilidad. El Estado mexicano también tiene la obligación de tener un registro de sus activos y de sus pasivos y tener una contabilidad. Esto con fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Tienen la obligación de registrar. Además, tienen la obligación de seguir a cabalidad la Ley de Disciplina Financiera, pero eso como nota al margen. Continuando con activos y pasivos y cómo se conforma el patrimonio, ¿qué debemos de entender por bienes? Bienes son aquellos objetos que se puedan disponer, pero hay grandes clasificaciones de los bienes. Para términos de este video solo hablaremos de 4, aunque sé que hay más. Los más importantes son bienes muebles, bienes inmuebles, tangibles e intangibles. Los muebles son aquellos objetos que se pueden trasladar de un lugar a otro. Los bienes inmuebles, debido a su naturaleza o a su disposición, son bienes que no se pueden trasladar de un lugar a otro, es decir, que son fijos, como ejemplo los edificios o las casas. Un bien tangible es todo aquel que puede ser perceptible por los sentidos y que tiene forma física, mientras que un bien intangible, aunque podría ser perceptible por los sentidos de alguna u otra manera, no tiene una forma física, como por ejemplo las marcas. Aunque podemos ver un logotipo y entendemos que es una marca, no tiene una forma física. Tan es así que no lo vemos caminando por la calle. Entonces, el patrimonio se divide en activos y pasivos, y los activos y pasivos contienen bienes, y los bienes se dividen en bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles. Una vez que entendemos esto, tenemos que entender que el Estado mexicano tiene dos tipos de regímenes: el régimen del dominio público y el régimen del dominio privado. Comenzaré a explicar el régimen del dominio público. El régimen del dominio público se regula por la Ley General de Bienes Nacionales. Todos los bienes que entren en este régimen tienen tres características, que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esto quiere decir que no se pueden vender, no se pueden ceder y tampoco se puede usucapiar a los bienes del régimen de dominio público. Y algo muy importante de este tipo de régimen es que se regula por el derecho administrativo. Por otro lado, el régimen del dominio privado se rige por el derecho civil, y estos bienes sí se pueden ceder, vender, arrendar, lo que se guste hacer con ellos. En tanto que se regula por el derecho civil, entonces el Estado sí tiene la facultad para celebrar actos jurídicos sobre estos bienes con otras personas jurídicas o con particulares. Los bienes del régimen del dominio privado se regulan por la Ley Federal para la Administración y la Enajenación de Bienes del Sector Público. Entonces, Ley General de Bienes Nacionales por un lado y Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público por el otro. En la Ley General de Bienes Nacionales se le impone la obligación al Estado mexicano de tener un sistema de información inmobiliaria federal y paraestatal para llevar una administración correcta de los bienes del dominio público. Mientras que en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, hay un instituto. El Estado mexicano tiene una obligación de tener un instituto que se hará cargo de todos aquellos bienes que entren
al régimen del dominio privado, que muchas veces son bienes que son capturados de actividades delictivas de otras personas y que el Estado las embarga o las tiene consigo. Este tipo de bienes, una de las obligaciones de este instituto es deshacerse de ellos. Ya podría ser como destruirlos o incinerarlos. Este instituto tenía un nombre antes de la actual administración, pero en la actual administración del gobierno federal se decidió llamarle Instituto para devolver al pueblo lo robado. Y recordemos que este instituto se encarga de administrar y hacer todas las acciones tendientes a tratar a los bienes del dominio privado. Ahora bien, ¿cuáles son las restricciones a la propiedad privada? Ya entramos en el segundo bloque de este video. Hay tres grandes maneras de ponerle restricciones a las personas, a, a ti, a mí, a cualquier persona cotidiana. Una de ellas son los impuestos. El hecho de que nosotros tengamos que pagar impuestos ya es una restricción a nuestro derecho de propiedad. Sin embargo, los impuestos no serán abordados en este video, solo necesitaba comentarlo. Los otros dos maneras de restringir la propiedad privada y que sí hablaré en este video son la expropiación y la extinción de dominio. La extinción de dominio y la expropiación tienen como similitudes en el que son procedimientos por los cuales el Estado puede hacerse de bienes. Sin embargo, les explico cuáles son sus diferencias. En la expropiación se van a obtener bienes de personas, pero estos bienes son de origen lícito. Tiene que haber una causa de utilidad pública, tiene que haber un decreto de expropiación y tiene que haber un pago de una indemnización en dinero por ese bien que el Estado necesita. Un ejemplo es, si hay un tramo en donde se pretende construir una carretera y hay una casa que está estorbando el lugar donde va a pasar esa carretera y esa casa es de un particular, el Estado lo que puede hacer es decretar una causa de utilidad pública para poder hacerse de ese bien de ese particular. Si procede la causa de utilidad pública, se va a decretar la expropiación. Y una vez que se decrete la expropiación, con el pago de una indemnización en dinero, esa casa que está obstruyendo en donde va a pasar la carretera se va a eliminar, pero porque ya se le paga la indemnización al particular. Ese es un ejemplo muy breve de cómo funcionaría la expropiación. Entonces, esa casa de ese particular pues tiene un origen lícito y este procedimiento es administrativo. Entonces, si es un procedimiento administrativo, recuerdan de los regímenes del Estado, el régimen del dominio público se regula por el derecho administrativo. Todos los bienes que se obtengan a raíz de la expropiación van a entrar dentro del régimen del dominio público y por lo tanto tendrán su característica de inembargables, inalienables e imprescriptibles. Y, y por ser del derecho administrativo, estos juicios se van a llevar en los tribunales de lo administrativo o este procedimiento. Ahora bien, la expropiación se regula por la ley de expropiación. Ahora hablemos acerca de la extinción de dominio. La extinción de dominio tiene como finalidad desactivar la inteligencia financiera de los delincuentes y es acerca de los bienes de origen ilícito. Es decir, imaginemos que el crimen organizado, después de todas sus actividades delictivas, tienen la capacidad económica para comprar una casa. Compran la casa, pero con dinero que obtuvieron de actividades delictivas. Esa casa no deberían de poder tenerla porque no se obtuvo de una manera legal. La extinción de dominio sirve para que el Estado se haga de esos bienes que son el medio o el producto final de las actividades delictivas. Si se decreta la extinción de dominio, el Estado puede adquirir esa casa sin pago de indemnización alguna. ¿Por qué? Porque en un primer momento se obtuvo de una manera ilícita. Y algo muy importante, la extinción de dominio se lleva en un procedimiento civil, no penal, porque podría empezarse acciones al crimen organizado
tanto en la vía penal como en la vía civil. En la vía penal por todos los delitos que hayan cometido y en la vía civil acerca de la extinción de dominio. ¿Y se acuerdan de los regímenes del Estado? El régimen del dominio privado se regula por el derecho civil. Entonces, todos aquellos bienes que sean obtenidos por el Estado a partir de la extinción de dominio van a entrar en el régimen del dominio privado del Estado mexicano. Y así se relacionan el patrimonio del Estado mexicano y las restricciones a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque el patrimonio del Estado se divide en dos grandes bloques, el régimen del dominio público y el régimen de dominio privado. Dos restricciones importantes que vimos en este video, la expropiación y la extinción de dominio. La expropiación, todos los bienes que se obtengan a partir de ella van a entrar dentro del régimen del dominio público y todos los bienes que se obtengan a partir de la extinción de dominio van a entrar dentro del régimen del dominio privado. Entonces, son restricciones al derecho de la propiedad privada de los particulares, pero también son formas de adquirir bienes del Estado. Y eso sería todo por el video del día de hoy. Sé que es un tema complejo y mucho más si se escucha por primera vez, pero si tienen alguna duda, no se olviden y no tengan miedo de comentarme aquí qué es lo que les resulta duda o qué es lo que no les quedó claro. También dale like si te gustó el video y compártelo si crees que es digno de compartir esta información. Sin nada más que agregar, me despido y nos vemos en el siguiente video.